Bueno, nosotros vamos a compartirles ahorita la entrevista que le hicimos. El viernes empiezan las campañas. Entrevistamos a Claudia Sheinbaum. Vamos a tener a la otra candidata, por supuesto. Y le decía, creo que lo más importante era entender y platicar sobre este tema de este tono belicoso que desató, claramente hay que decirlo, desde la semana pasada, tanto lo del presidente de no poner la bandera, del gobierno de no darles la bandera, las declaraciones sobre los manifestantes, el teléfono luego público, la defensa de estoy por encima de la ley, etcétera. Pero bueno, vamos con esta entrevista. Adelante. Claudia, faltan unos días para que empiece formalmente la campaña y pues la verdad es que el ambiente está muy tenso, muy crispado, sería la palabra. ¿No crees que es momento de tomar una decisión para bajarle, para buscar un poco de respeto y conciliación? ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso es cómo te comportas en la campaña, cómo se comporta uno, cómo me voy a comportar yo. Y he tomado la decisión de hacer una campaña de propuestas. Por supuesto, cuando haya que aclarar algo, pues hay que aclararlo. Pero más bien una campaña alegre de propuestas, de futuro, de esperanza, porque si entramos a un proceso además basado en noticias falsas y en guerra sucia, pues entonces vamos a hacer una campaña que inclusive hasta a mí misma me va a afectar. Entonces yo tomé la decisión ya de cuando tengan que aclarar, aclaro. Para eso también hay un equipo que en todo caso aclare, y yo pues a territorio, hacer propuestas, entrevistas y a seguir construyendo el proyecto de nación. Justo llevamos unas horas particularmente, digamos, violentas o confrontacionales. ¿No sientes que le toca a alguien, presidente, candidatas, básicamente hacer un llamado de algún tipo a bajarle? ¿A quién le conviene un ambiente así? Pues el asunto es cómo se provoca esta ola de calumnias y de guerra sucia, ¿no? Y a quién afecta. Entonces, también cuando hay una calumnia tan fuerte, pues tienes que contestar, ¿no? Porque no puedes evitar o decir, bueno, pues no lo voy a tomar en cuenta, más cuando sale en un medio tan importante. El tema es cómo te comportas tú, porque a lo mejor es un llamado a todos, a ver, esta tiene que ser una campaña de propuestas, bajen de todo mundo. No va a ocurrir, porque yo pienso que del otro lado no tienen muchas opciones más que hacer que nosotros bajemos. ¿Y cómo quieren que nosotros bajemos? Pues a través de este esquema de guerra sucia, de calumnia, etcétera. Entonces el asunto es cómo se comporta uno frente a eso. Entonces por eso yo he tomado la decisión de propuestas y vámonos para adelante. A ver, te hago una pregunta. ¿No fue un error entonces el domingo pasado llamar hipócritas a quienes estaban en una manifestación? Y estas personas que merecen absolutamente todo el respeto de todo el mundo porque son mexicanos y porque tienen todo el derecho a manifestarse y porque además señalar sus motivaciones como hipócritas, ¿no te parece que fue un error? A ver, yo lo que a quien me dirigí, tal vez en todo caso fue una mala construcción, es a los convocantes. O sea, una persona que no vio el fraude del 2012, porque hubo fraude, compra de votos, que se dirige a una persona indígena con una discriminación total y que después habla de la democracia, pues no me parece que haya mucha consistencia en el personaje. Claro que las personas tienen derecho a participar, derecho a movilizarse, derecho a... Entonces, más bien mi crítica pues era a quien convoca, y quien convoca está planteando que nosotros estamos en contra de la democracia. Y realmente si alguien ha luchado por la democracia electoral y participativa, pues es nuestro movimiento, y en particular, a ver, yo luché por la democracia en la universidad, por la democracia cuando apoyamos en algún momento a los trabajadores de la universidad para que hubiera democracia, en las marchas por la democracia en el 88, en el 2006. Entonces, a eso es a lo que yo consideraría que quien participó en el fraude electoral del 2006 llamar a la democracia, pues no es precisamente... Pero qué bueno que se manifiesten, qué bueno que este país sea libre, y hay que seguir haciendo que sea libre, que haya libertades. O sea,
creo que es importante escucharles a todos decir que se puede pensar distinto y ser parte de esta comunidad. La falta de la bandera en el Zócalo o declaraciones que hubo después creo que es importante, Claudia, los que no piensan igual o no están con la 4T son mexicanos y están y legítimamente pueden pensar distinto. Claro que sí, pero eso no quiere decir que no haya debate, ¿no? Si tú te fijas, porque también es importante, claro, yo soy candidata a la presidencia y si todo sigue igual voy a ser presidenta y mi comportamiento debe ser en ese sentido y tiene que convocar evidentemente a todo mundo a ser parte de este gran proyecto que vamos a encabezar y que estamos encabezando ya. Pero también es importante que o sea, si tú te fijas la manera tan, digamos, ofensiva que se dirigen a mi persona en la marcha o en otros lugares, pues a lo mejor no soy yo, pero tampoco está bien, ¿estás de acuerdo? Tampoco eso no quiere decir que se vaya como tampoco lo que le dicen a Xochitl. Lo que te quiero decir es, desde luego no está bien ese discurso, pero lo padeces tú, lo padece Xochitl, a quien también le dicen cosas espeluznantes. Creo que además a Xochitl se lo dice incluso el presidente en el libro. Creo que no está bien el descalificativo. Bueno, yo creo que o sea, partamos de algo. No queremos un México de pensamiento único. No. Nadie lo quiere. Eso es. ¿Se puede pensar distinto? Se puede y se debe pensar distinto. En un ambiente hacia la campaña se generan estas cosas. De mi parte, cuando yo hablaba de hipocresía me refería al convocante a la marcha o a los convocantes a la marcha. Pero evidentemente todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a manifestarnos, a hablar, y lo que buscamos en todo caso es que esto sea de propuestas. La mejor manera de comportarme durante la campaña pues es aclarar cuando haya que aclarar algo y hacer una campaña alegre y de propuestas y de construcción de esperanza, porque yo estoy contenta, estoy feliz de lo que estamos viviendo y lo que me entusiasma y me emociona pues es seguir construyendo un México para todos y para todas. Claudia, viene el momento de la campaña, han habido muchos señalamientos o en este momento muy fuertes, digamos, respecto también al presidente. Eso también ha provocado este ambiente. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu rol respecto a se señala al presidente, Claudia tiene que salir a defender al presidente, o se señala al presidente, Claudia tiene que seguir en su campaña? ¿Cuál es la posición? No, también depende, ¿no? Ahora en la campaña pues ya no se puede ni siquiera mencionar el nombre del presidente, ¿no? Pero sí creo que desde hace unas semanas se generó una campaña de guerra sucia y de calumnias dirigidas al presidente de la República que quieren dañar el resultado de la elección y creen que dañando al presidente de la República, pues que tiene una popularidad muy grande, van a afectar la elección. Entonces yo creo que sí es importante que se aclare cuando hay calumnias y cuando hay noticias falsas. Lo que no puede ser es que no aclares y no digas. Pero aquí le toca, si el objetivo de esos señalamientos pues del presidente es al presidente, no a ti, ¿o sí? Pues, o sea, cuando se quiere afectar el resultado de la campaña, que finalmente yo soy la candidata, ¿sí? Pues evidentemente hay que decir, a ver, momento, ¿no? Hay una campaña de guerra sucia en contra de nuestro movimiento y el presidente pues es un representante muy importante de ese movimiento. Entonces, no es que me vaya a dedicar en la campaña a estar aclarando todo, pero sí tenemos que reconocer que hay una campaña que me quiere afectar en el resultado de la elección, y al afectarme a mí es un movimiento social, porque yo no llego por mí misma. Nosotros somos un movimiento político, social, que tiene muchos años luchando y que ha iniciado la transformación de nuestro país y que queremos que continúe esa transformación. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más de esa entrevista, ya volvemos. Atando Cabos, con Denise Merker. Atando Cabos. En un momento regresamos. Atando Cabos, con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera. Déjame preguntarte, ¿qué viene en la campaña? ¿Vas a dar a conocer tu posible gabinete? ¿El presidente así lo hizo en sus dos? No, todavía no voy a presentar el gabinete, pero sí hay un equipo de campaña, obviamente,
Y el el viernes, que es el inicio de campaña, vamos a presentar las principales propuestas de la campaña, que tienen el fortalecimiento y la consolidación de algunas que existen ahora, pero también trae nuevas propuestas. Yo estoy, por ejemplo, muy entusiasmada, te cuento algunos temas que hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando temas, por ejemplo, de las carreteras que se tienen que hacer, los trenes que se tienen que hacer, cómo conectar a la República para poder potenciar el desarrollo con bienestar y sustentabilidad. Es una parte que a mí me entusiasma enormemente. Con detalle. Con detalle. Quizá en el Zócalo no lo mencione con detalle, porque pues tampoco puede ser un discurso de 5 horas, pero lo vamos a dejar ahí en la plataforma para que todo el mundo lo pueda observar como una propuesta ya de proyecto de nación. Otra cosa que me entusiasma mucho es que hemos estado trabajando en cómo aprovechar este momento que se está viviendo de inversión extranjera directa, el famoso nearshoring, para que se haga de manera planeada, ordenada, con ordenamiento territorial, basado en los recursos y en las potencialidades de cada territorio. Entonces, así como hay 12 proyectos de bienestar en el sur-sureste vinculados al tren interoceánico, estamos generando 10 corredores de desarrollo nacional, con vocaciones específicas para cada zona, que incluyen a las 32 entidades de la República, que van a potenciar la inversión extranjera, la inversión nacional, el vínculo con cadenas productivas hasta las pymes, y cómo desarrollar la infraestructura en todas esas zonas. Eso a mí me entusiasma, me alegra, me emociona, porque estamos viendo el México del futuro. Tú sabes que para mí la educación es sustantiva, entonces estamos planeando en dónde tenemos que poner más universidades, qué tipo de universidades, cómo hacer la educación pública gratuita en todos los sentidos, cómo consolidar una educación media superior, la preparatoria. Tú sabes que hay 23 sistemas en nuestro país de educación media superior que no se vinculan, con salarios muy distintos para los profesores, entonces estamos trabajando en cómo unificar al mismo tiempo que haya salidas técnicas. Eso a mí es lo que me emociona, y evidentemente pues ir a dar a conocer todo esto al territorio nacional y hacer que haya pues entusiasmo por la transformación. Esta es, digamos, la parte buena, van a ser las propuestas, finalmente poder decir estas cosas. ¿Piensas ir a los 3 debates que están planteados? Vamos a ir a los 3 debates, me voy a preparar para los debates como debe ser. Espero que sean debates de propuestas y no de calumnias, descalificaciones, ya los conoces, estuviste, siempre pasa de todo. Sí, pero bueno, me voy a concentrar en propuestas, y cuando haya que contestar, pues hay que contestar. Yo creo que todo esto hay que contestar también con ironía, con mucha ironía. Eso fue una virtud del presidente López Obrador en el 18. Y realmente hay algunas cosas que evidentemente hay que aclarar, sobre todo cuando son tan ofensivos y tan mentirosos, pero yo creo que lo que muestran pues es que están muy desesperados del otro lado. A ver, hay un tema, ¿qué puede ocurrir durante estos meses o seguir ocurriendo durante estos 3 meses que a ti te preocupe? Yo siento que el tema de la inseguridad y de la violencia, por ejemplo, lo que se vive en Guerrero, pues es un tema delicado, porque está recordando continuamente pues que en ciertas cosas no se avanzó, y creo que en el tema de la inseguridad y en particular de la violencia del crimen organizado, y déjame en particular la pérdida de control del estado de Guerrero, es muy evidente. Sí, ahora, yo hace poco subí un video a la red social. A mí me llama mucho la atención, y creo que a todos nos debe llamar la atención, la última encuesta del INEGI de la ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. En esa encuesta, que yo creo que todos al INEGI le tenemos mucho respeto, en esa encuesta lo que dice es que en el 2018 alrededor del 77%, si mal no me acuerdo, de las personas pensaban que vivían en un lugar inseguro. Y la encuesta en diciembre del 2023 dice que solo el 59%. A ver, el 59% es alto, pero quiere decir que la gente se siente más segura ahora en las ciudades de nuestro país, o en las principales ciudades de nuestro país, que lo que se sentía en el 2018. Entonces, sí hay zonas del país que todavía tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar todavía en la seguridad en el país, pero no por eso podemos descalificar avances que ha habido. Entonces, yo digo, ha habido avances y tenemos que avanzar más.
¿Qué propuestas, entre otras cosas, tenemos nosotros? A ver, nada más dime, ¿te preocupa la pérdida tan clara de control del Estado sobre sectores importantes del territorio? Y me refiero otra vez a Guerrero, pero te podría hablar de Chiapas en esta zona. Hay zonas, pero también, pero también hay que reconocer que, o sea, si no tomamos en cuenta los índices del Sistema Nacional de Seguridad del país, que finalmente es número de homicidios, son datos duros, digamos, que vienen de las fiscalías de los estados y de la Fiscalía General de la República, y vemos la sensación de las personas, porque eso es lo que muestra la ENSU, entonces uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué ha pasado en el país? Que también muchas personas se sienten hoy más seguras de lo que se sentían antes. Por supuesto que una tarea principal cuando llegue, pues es avanzar en la seguridad en el país. Y tenemos proyecto y tenemos estrategia. Lo hice en la Ciudad de México, con sus diferencias que haya en el país y a nivel nacional hay otras problemáticas, pero tenemos estrategia y tenemos propuesta. Y vamos a entrar, yo digo, con 2 brazos esenciales. La atención a las causas, que debe seguir siendo un eje central de la seguridad, y la otra es seguir avanzando en la cero impunidad en el país. Bueno, lo que decía yo esa es tu propuesta para adelante. En estos 3 meses, digamos, lo que no te gustaría que ocurriera es que esto se siga, digamos, sí, pues subrayando y evidentemente todos quieren que haya paz y que las elecciones pues sean elecciones pacíficas, y yo creo que así van a ser. Y obviamente el gobierno de México tiene que poner Guardia Nacional y otras cosas para garantizar que así sea, pero lo van a hacer. Claudia, se dice, digamos, parte de quienes están en la oposición a la Cuarta Transformación son continuamente o señalan continuamente el tema de si tú vas a ser autónoma o si en realidad el presidente, digamos, está detrás, si va a ser una especie de maximato. Cuando te lo he preguntado me dices que que hay una misoginia detrás de esto. Yo creo que se ha planteado en el pasado, en la historia de México, en muchos casos, como qué tanta autonomía tiene el delfín respecto a, ¿no? Creo que más allá de que seas mujer, es un planteamiento legítimo. Y me pregunto cómo lo manejas y cómo piensas manejar ese vínculo tan delicado con el presidente por lealtad, por cariño y demás, y al mismo tiempo reafirmando tu personalidad. A mí me da risa, la verdad, ya a estas alturas, cuando leo eso en los comentócratas, como dicen, ¿no? Porque yo estoy muy segura de mí misma. O sea, si yo no estuviera segura de mí misma, de lo que voy a hacer, de que vamos a hacer un buen gobierno y de que tengo capacidad para gobernar nuestro país, pues claro que estaría asustadísima de qué es lo que están diciendo, ya me descubrieron, no tengo capacidad. No, o sea, yo estoy segura. Quieren que haya un distanciamiento de los principios de la Cuarta Transformación, pues no lo va a haber, porque eso es por convicción, no es un asunto de ni de estrategia, ni de que López Obrador me esté manejando, o de que el presidente me esté manejando, sino que, a ver, sería absurdo que no tuviéramos principios muy similares. Pero más allá de los principios y de tu capacidad, que creo que no es lo que está en entredicho, sino es de la autonomía respecto a ese liderazgo del movimiento. El presidente tiene un auténtico poder en su liderazgo respecto al país, que es institucional, pero también es personal. Entonces, aquí el tema es, la presidenta Claudia Sheinbaum será autónoma respecto al poder del líder del movimiento que ha sido generador de este movimiento, que es Andrés Manuel López Obrador, o le echará una llamada y pues eso es lo que quiere. A ver, va a gobernar Claudia, o sea, eso no hay la menor duda. Ahora, el presidente López Obrador marcó una historia en México, un antes y un después. Entonces, él va a seguir, aunque no esté presente físicamente porque esté en su casa en Tabasco, en Chiapas, en Palenque, tiene ha marcado historia. Y eso no es así de que, bueno, pues ya se acabó una cosa y empieza otra. O sea, sí va a haber una continuidad en principios, en proyectos. Y te voy a decir una cosa, el otro día me dijo un empresario, fíjate, ¿sabes? Qué bueno que va a haber continuidad en muchas cosas, porque siempre nos quejamos de que en México llegaba un sexenio y cambiaba absolutamente todo.
Y qué bueno que ahora va a haber proyectos estratégicos en México que se les va a dar continuidad, como por ejemplo el Tren Maya. Hay que acabar pues toda la parte del tren de carga, que es fundamental para el sureste de México. O sea, te hablo inclusive de una persona que no... No, es que una cosa es la continuidad del proyecto, de los principios, y la otra es una injerencia más personal, que es la que se teme, o sea, o la que la gente imagina. Digo, mira, que ¿Lo has hablado con él? Este tema en concreto. Pero ¿por qué lo voy a hablar con él si yo sé que soy yo y él es él? O sea, o al revés, ¿no? Porque no es él yo por delante, que él es él y yo soy yo. O sea, no necesito hablar un tema así cuando él tiene un reconocimiento hacia mí y yo tengo un reconocimiento hacia él. Pero la que va a gobernar es Claudia Sheinbaum. Y evidentemente pues no vamos a romper con un proyecto que iniciamos conjuntamente y que el pueblo de México tampoco quiere que cambie los principios de la transformación. Claudia, ¿qué te preocupa de la situación mundial como candidata aspirando a ser la presidenta próximamente? Relación con Estados Unidos, fortalecimiento de Putin en el contexto internacional. Digamos, supongo que si te estás preparando para ser presidenta, ¿qué te está preocupando de ese contexto mundial? Digamos, que se ve angustiante. Regreso de Trump, Putin fortalecido, en fin. Mira, afortunadamente tenemos un buen equipo. Evidentemente van a ser condiciones muy especiales, no solamente por la elección de Estados Unidos en noviembre y por la integración económica que hay con Estados Unidos y el vínculo de la economía mexicana con Estados Unidos. Hoy somos el primer socio comercial, sino evidentemente la migración y otros temas que saca Estados Unidos como un tema central de su campaña. Va a venir una renegociación del tratado en el 2026. Nos estamos ya preparando para eso. En ese equipo está desde empresarios que nos apoyan y que están viendo esos temas. Está el ex canciller Marcelo Ebrard, que nos está ayudando, que ahora va a ser senador, y otras personalidades que han estado trabajando estos temas. Entonces, afortunadamente no es que nos preocupe, nos ocupa, digamos, ¿no? En esta condición que vamos a vivir como país, como nación, que tenemos que guardar nuestra soberanía, tenemos que seguir pensando en el pueblo de México, nuestra economía, nuestro desarrollo, y que vamos a estar en condiciones especiales también en América Latina, porque vienen muchas elecciones en América Latina. Muy bien. ¿Algo más de aquí al inicio de la campaña? ¿Alguna sorpresa? Pues invitar a todos a que vayan al Zócalo. El próximo 1 de marzo a las 4 de la tarde, ahí inicia nuestra campaña y pues que estoy entusiasmada, contenta y que nos va a ir muy bien. Gracias, Claudia. Gracias, Denise. Ahí está la entrevista con Claudia Sheinbaum. Por supuesto vamos a platicar con Xóchitl Gálvez de la misma manera. Claudia Sheinbaum el 1 de marzo en la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez ya lo anunció que va a iniciar en Zacatecas. Creo que también es una posición de Xóchitl. Y interesante, estaba yo revisando, les agradezco por supuesto todos los mensajes que recibí. Me impresiona y digamos que también es evidente que es lo que estamos viviendo, una enorme polarización, enojo, creo que promovido también claramente desde la mañanera y desde otros, desde otros trincheras, pero claramente hay un enorme enfrentamiento y por lo tanto reacciones muy pues más allá de lo que dice Claudia, reacciones ya muy, ¿qué será? ¿Viscerales, Olivia? Esa es la palabra, ya desde que ahorita le cuelgo y luego vuelvo, no me interesa, etcétera. Y de venganza, ¿no? De revancha. Sí. En la ilegalidad, todo el mundo además. Por cierto, todos metidos ahí. Pero bueno, vamos a platicar con Xóchitl.